Hay una buena noticia. ¿Cómo está usted, ministro? Un gusto verlo. Hay una buena noticia porque finalmente el tema de las tablets se ha cerrado ahora, por lo menos en términos de la adquisición. No estamos hablando de millón, no, o de medio millón, ¿no?, de este lote que sumaría ya la cifra planteada, ¿verdad? Efectivamente. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. El día viernes logramos hacer la segunda adjudicación para completar el 1.050.000 tabletas que son parte del proyecto que hemos planteado de cierre de la brecha digital. Es un proyecto muy necesario para este país para poder empezar a reducir las diferencias que existen entre escuelas rurales y escuelas urbanas principalmente. Es un proyecto que va a permitir que en los próximos 3 años las escuelas rurales de Perú empiecen a revertir sus diferencias, sus brechas existentes, tanto por el lado de la tecnología como también esperamos por el lado de los aprendizajes, ¿no? Es una primera fase que la estamos haciendo, digamos, con mucho empeño. Estamos seguros que esto va a ser el inicio de un proyecto de más mediano y largo plazo que va a significar que estas brechas que nos han perseguido por años y años entre estudiantes rurales y urbanos empiecen a disminuir, ¿no? Muy interesante. Ahora, para hablar de los temas técnicos, pues hubo este tropezón con la anterior empresa que al final no pudo presentar sus cartas fianza. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo tan rápidamente se ha llegado al buen resultado en este caso? Sí, nosotros iniciamos el proyecto de cierre de brecha digital, tenía varios componentes, ¿no? Hay que recordar que esto salió a mediados de abril. La primera etapa era decidir a quiénes debíamos hacerles llegar esas tabletas, ¿no? Cuál es la población donde había la mayor brecha digital. Ahí se definieron los 966.000 estudiantes aproximadamente. Y en segundo lugar, había que trabajar fuertemente en lo que eran los contenidos pedagógicos, ¿no? Nosotros teníamos que definir qué cosas iban a ir en las tabletas para poder con eso exigirle al mercado una serie de requisitos para poder definir cuáles eran las tabletas que queríamos, ¿no? Ese proceso más vinculado a la adjudicación de las tabletas empieza en junio, ya con la focalización, con los contenidos pedagógicos, y nos recomendaron un sistema que era que una sola empresa cubra no solamente las tabletas, sino también la distribución, los cargadores solares y todo. Paquete completo. Lamentablemente hubo una primera adjudicación, no se cerró el proceso, hubo una segunda y quedó una empresa a la cual se le invitó para que haga una reducción de sus precios. Y a partir de eso, que era más o menos fines de junio, nosotros empezamos a recibir información de parte de la Contraloría que planteaba una serie de dudas sobre la empresa, principalmente la duda vinculada a su capacidad financiera, y por eso se le pidió la carta fianza, que nunca finalmente entregó. Pero otra que nos preocupó sobremanera era que parte de la información que había presentado era una información fraudulenta, ¿no? En ese momento nosotros ya iniciamos contactos con el embajador de China, con la Cancillería peruana, para poder efectivamente tener la información ya confirmada de que se trataba, digamos, de una información falsa, ¿no? Y con eso rápidamente redefinimos la estrategia. Ya no íbamos a ir por una sola empresa que tenga todos los procesos, sino nos concentramos en conseguir principalmente las tabletas, que es lo más importante en este caso, y fuimos directamente a las marcas, ¿no? Y por eso es que hemos logrado en esta adjudicación tener tabletas que vienen, casi la mitad van a ser de la empresa Lenovo y la otra mitad de la empresa AOC a través de sus representantes en el Perú, ¿no? Y uno se imagina que yendo directamente a las empresas, todo el tema de las garantías, el servicio técnico se facilita también, se simplifica, se garantiza. Efectivamente, ya lo garantiza la propia empresa. Para nosotros ha sido en ese sentido muy bueno que estas empresas hayan sido las que hayan resultado adjudicadas, porque además tienen renombre, están comprometidas con este proyecto, que finalmente es un proyecto educativo, ¿no? Claro. Acá el componente tecnológico es parte del proceso, pero lo importante es el contenido pedagógico que vamos a llevar a las escuelas rurales. ¿Y cómo se va a resolver esa parte del contenido entonces? Porque si antes de todo, el contenido siempre se iba a desarrollar por lado del ministerio, ¿verdad? Sí. Pero digamos los medios y los software y demás, ¿cómo se va a trabajar esto entonces? Nosotros todos estos meses hemos estado preparando tanto nuestras propias aplicaciones, hay aplicaciones que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, en lenguas originarias para población que tiene lenguas distintas al castellano,
pero también hemos hecho un gran inventario de todas las aplicaciones existentes y que son de libre disponibilidad, que están en el mercado, ¿no? Que sabemos que han tenido resultados interesantes en su implementación en otros países, y hemos hecho también, hemos cogido parte de esas también para hacer todo el paquete pedagógico de las tabletas, ¿no? Nosotros hemos desarrollado además un gestor de contenidos. Ustedes cuando vean la tableta van a ver que están todas las aplicaciones, y vamos a tener una forma de saber qué es lo que están haciendo los estudiantes a través de un sistema de trazabilidad, ¿no? Para las zonas donde hay conectividad, ¿no? Y para las zonas donde no hay conectividad, el material va a ir precargado, y estamos diseñando un sistema itinerante para cargarlo, digamos, en días, en meses, para que siempre los estudiantes estén con el material pedagógico. Si hablamos de zonas que no tienen efectivamente conectividad, ¿de qué porcentaje de tablets aproximadamente estaríamos hablando y cómo va a ser el tema de la recarga, de la actualización de contenidos para estos casos? O sea, más o menos es casi 50-50, ¿no? Ok. La mayor parte van a, un poquito más de 50% van a las zonas donde hay conectividad, y hay otras donde no hay, que son 400.000 más o menos. Ahí el material va precargado y estamos diseñando un sistema que va a ser itinerante para poder ir a las localidades y darles el nuevo material, y de esa manera ir cargando los contenidos pedagógicos que van a irse desarrollando en los meses posteriores, ¿no? Además está también la estrategia Aprendo en Casa, que para las zonas de conectividad simplemente se la van a poder bajar del internet, ¿no? Ahí el docente va a cumplir un papel fundamental y el docente tiene que estar siendo capacitado para esto. El docente desde el día 1 de la emergencia ha sido un activo importantísimo de todo este proceso. Nos han ayudado muchísimo en primer lugar a mantener, digamos, el acceso a través de la estrategia multicanal de Aprendo en Casa. Más de un 90% de ellos señalan estar en contacto permanente con sus estudiantes. Y ahora, para esta estrategia, a los 90.000 docentes que van a recibir la tableta, ellos ya han iniciado un programa de capacitación en competencias digitales, que además va a ser complementado por otro programa que tenemos muy intensivo para todos los docentes, donde vamos a ir introduciendo un conjunto de temas vinculados a las competencias digitales, ¿no? Que ahora lo podemos hacer porque tenemos las posibilidades tecnológicas de hacerlo. Antes nuestra plataforma Perioeduca solamente permitía llegar a 50.000 docentes simultáneamente, ahora podemos llegar a casi 500.000, ¿no? Entonces estamos absolutamente preparados para poder tener, a través de nuestros mecanismos de difusión digital, un elemento adicional para darles competencias a los docentes, ¿no? Estamos hablando de 1,5 millones de tablets, ¿no? 1.050.000. 1,050.000. Pero claro, uno piensa, esto sin duda va a revolucionar el tema de las clases remotas, ¿no? Sí. O sea, porque pues ahora los profesores van a poder tener una conexión, digamos, con los alumnos mucho más regular. Y yo me pregunto que debe haber un buen porcentaje de hogares que va a beneficiar a más de un alumno, es decir, a los hermanos también. ¿Hay un cálculo de cuántos estudiantes se van a beneficiar? Son 1,050.000, pero debe ser bastantes más los estudiantes beneficiados. Claro, hay hogares donde hay hermanos, ¿no? Y, digamos, si un hermano está en primaria y el otro en secundaria, ahí van a haber dos tabletas, ¿no? Pero si es que están, van a haber dos tabletas. Claro, si están solamente en primaria, Bien. ahí es distinto, ¿no? Ya. Ahora, lo importante de este Pero proceso... si hay 2 hermanos o 3 hermanos en primaria, van a recibir una tablet. Claro, o sea, por nivel. Y la ¿no? van a poder Por compartir. nivel. Lo importante aquí es que, además de ser un recurso importante para la educación peruana, también va a ser un recurso importante para las familias, para todos los temas vinculados a su necesidad de estar informadas, ¿no? Exacto. Nosotros estamos, por ejemplo, coordinando con otros sectores, con el Minagri, vamos a hacer una aplicación del Ministerio de Agricultura vinculadas a los precios agrícolas. Ajá. Estamos coordinando también con el Ministerio de Salud para que haya una aplicación vinculada a la salud mental, tan importante en este momento. Entonces, es un recurso que nos va a permitir no solamente lograr las metas en materia educativa, sino también acercar a esas familias a otros temas que también son relevantes, ¿no? En este momento. Muy bien. Ahora, a ver, estamos el 24 de agosto ya, hemos prácticamente 6 meses, ¿no? En esta situación tan compleja. Y a ver, preguntas que se hacen ahora mismo los televidentes. En los últimos días se ha vuelto a hablar del tema de si quién va a perder el año, quién no va a perder el año, si van a pasar. Se ha dicho que en algún momento usted señaló que no se iba a perder el año. A ver, aclárenos, por favor, cómo va a ser la evaluación para los chicos que en determinado punto pues tendrían que efectivamente perder el año escolar.
A ver, nosotros desde el primer momento hemos dicho que esto no es un año perdido, ¿no? Ok. O sea, hemos dicho que hay tantos aprendizajes que estamos teniendo como país, tantas respuestas que hemos tenido que dar que antes no se daban, maneras diferentes a través de las cuales los estudiantes se vinculan con la educación, ¿no? Los niveles de autonomía que han ganado, que antes no tenían. Los profesores que han incorporado competencias digitales que antes no tenían, las familias que se han acercado a sus hijos o hijas y se han metido un poco más al quehacer educativo. Sería pues un atentado si alguien diría que este es un año perdido con todo ese esfuerzo que hemos hecho como país, ¿no? Durante la primera etapa, que va hasta fines de julio e inicios de agosto, nosotros hemos estado concentrados en el tema del acceso, ¿no? Hemos tratado de multiplicar las formas de llegar a más estudiantes, no solamente internet, televisión, radio. Hemos identificado que hay problemas en algunas zonas, hemos estado tratando de ampliar la conectividad en esas zonas. Estamos ahora, por ejemplo, fin de agosto, vamos a lanzar una estrategia nacional para prevenir y recuperar a los estudiantes desertores. Es una movilización en la cual estamos invitando a diferentes actores de sociedad civil para que nos ayuden a recuperar esos estudiantes que ¿Cuántos han salieron. sido? ¿Tenemos un aproximado? Ese dato de cuántos han son no lo tenemos en la básica. Sabemos nosotros que estamos llegando a un 90 y tantos % de los hogares, ¿no? Imaginémonos, digamos, que podrían estar 300.000 estudiantes más o menos por fuera, pero son datos que hay que mirar con detalle. Pero lo importante es que así sean pues 50.000, 30.000, 20.000, ahí hay un derecho que no está siendo cumplido, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para recuperarlo. Estamos lanzando esa estrategia contra la deserción. Entonces estamos tratando por todos lados, de mejorar el acceso a esta plataforma. Estamos iniciando una etapa diferente ahora, a partir de agosto, donde vamos a incorporar un conjunto de otras iniciativas más directamente vinculadas a temas de calidad, ¿no? Para eso estamos haciendo un diagnóstico rápido ahora en agosto, para saber por dónde van los aprendizajes de los estudiantes. No es todavía un estudio representativo porque tenemos dificultades por los problemas de presencialidad. Es un estudio que estamos haciendo a través de plataformas electrónicas, una evaluación electrónica, y nos va a decir por dónde están los problemas de un grupo de estudiantes a los cuales hemos evaluado primero en lectura. Con eso vamos a definir nuevas estrategias. Estamos lanzando, por ejemplo, para estudiantes de quinto de secundaria, a partir de ahora en octubre, un programa a través del cual vamos a darles herramientas de preparación a los estudiantes de quinto de secundaria a través de televisión, pero también la plataforma web. Y lo estamos articulando con institutos y con universidades. Entonces vamos a trabajar intensamente en quinto de secundaria porque para ellos es una fase terminal, ¿no? Para los estudiantes que no están en una fase terminal, vamos a mirar cuál es la situación de estos aprendizajes y a partir de eso definiremos qué es lo que tenemos que hacer para nivelar, para mejorar la situación de estos estudiantes, e iremos viendo más adelante qué decisión vamos a tomar en relación a la aprobación automática o no aprobación automática. No está definido todavía. No está definido. Lo que está definido es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante de ampliar la cobertura, un esfuerzo importante de empezar a ver nivelación de estudiantes y también que no vamos a tomar ninguna decisión que vaya en contra del bienestar de los estudiantes, ¿no? Que, como digo, acá ha habido un esfuerzo de muchas personas y por lo tanto es algo que tenemos que tomar en cuenta y que estamos conversando para ello con los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación, para tomar la decisión que corresponda en su momento, ¿no? Están iniciando también las clases ya universitarias, ¿no? El nuevo ciclo. Ya ahora en agosto, ¿no? En agosto, y de hecho ya universidades privadas, me parece, hoy mismo se ha iniciado en muchos casos. Bueno, el anterior fue el primer ciclo dictado de manera pues remota completamente, ¿no? ¿Cómo va esto? Porque también hay cierta preocupación sobre, me parece que es un porcentaje como de 15% en el caso de universidades privadas que se han retirado. Esto, claro, no se ve en la universidad pública, pero ¿cómo marcha, cómo avanza el tema de educación universitaria en momentos tan difíciles? Bueno, las universidades también han tenido que hacer un esfuerzo muy, muy grande de adecuarse académicamente a esta nueva, digamos, manera de ofrecer el servicio educativo, ¿no?
Hay muchas universidades que se han transformado de manera muy importante para poder incorporar la virtualidad, ¿no? Recordemos que eso era algo que se hacía mal antes. Exacto. Ahora ha habido todo un esfuerzo a hacerlo bien. Sí nos ha preocupado mucho la situación de posibles estudiantes que se han visto afectados o sus familias se han visto afectadas por la pandemia, y diseñamos un programa de becas específicos para esa población. Estamos dando aproximadamente 24.000 becas para estudiantes universitarios y de institutos, y 10.000 créditos para estudiantes también de universidades, ¿no? Entonces, con eso estamos tratando de ayudar a que esos estudiantes, esas familias que se han visto afectadas por la pandemia, no estén en una situación de dejar el sistema universitario. Igual, todavía hay un riesgo grande que estamos monitoreando para ver qué decisiones se pueden tomar más adelante, ¿no? Por el lado de las universidades públicas, hemos hecho un esfuerzo muy grande de darles una asistencia técnica. Tenemos un programa importante a través del cual universidades que están posicionadas internacionalmente están ofreciendo asistencia técnica a las universidades públicas. Estamos, por otra parte, también sacando pronto una ampliación de la conectividad de estudiantes universitarios. Hay que recordar que el decreto legislativo permitió que se llegue a aproximadamente 80.000 estudiantes. Estamos aumentando ese número para llegar a más o menos un 70% de todos los estudiantes universitarios para darles planes de datos y conectividad. Y lo mismo con los docentes universitarios y también con los docentes de la educación básica, para ayudarlos en este esfuerzo que todos están haciendo de poder seguir con la tarea de ayudar a mantener el servicio educativo en este contexto de educación remota, ¿no? Un desafío constante, además. Gracias, Martín Benavides, ministro de Educación, por acompañarnos. Me gustaría cerrar simplemente señalando que el día de hoy se ha iniciado este diálogo vinculado al Pacto Perú. Es muy importante como país que empecemos a pensar en el futuro, en la gobernabilidad futura, sobre todo en temas que han sido tan trascendentes en esta emergencia, y a partir de los cuales necesitamos tener acuerdos de largo plazo que nos permita dar un salto importante en lo que va a ser el desarrollo del país. Uno de esos temas es el tema educativo, el tema de la brecha entre estudiantes urbanos y rurales, porque la idea es que este derecho que están adquiriendo ahora se mantenga en el tiempo y no desaparezca en un siguiente gobierno, ¿no? Y lo mismo en otros temas de absoluta relevancia como salud, como el crecimiento económico, la reforma del sistema de justicia y el combate a la lucha contra la pobreza, ¿no? Para el caso de la educación, sobre todo, donde se ha entorpecido tantas veces el proceso político, lamentablemente, en los últimos años, precisamente por algunos intereses. Gracias otra vez por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el empresario Roque Benavides. No se muevan. Los 600.000 casos de COVID, la tragedia de este fin de semana en una discoteca que funcionaba pues ilegalmente en Los Olivos pone en dramática luz cómo parte de la sociedad pues se ha tomado esta situación, y por supuesto ahora hay que lamentar, ¿no?, a quienes han fallecido en medio pues de circunstancias tan absurdas. Ese es el momento en el que estamos ahora mismo. El Congreso pues debate la devolución de aportes de la ONP con un texto consensuado que tiene pues algunos cambios, pero sigue siendo pues de gran complejidad la situación. Vamos a tratar de aventurar sobre la opinión por parte pues del sector privado con el empresario minero, expresidente de la CONFIEP, Roque Benavides, a quien le damos la bienvenida esta noche. Un gusto. Roque, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, siempre muy grato estar con ustedes. Bueno, lo primero, ¿cuál es su posición frente a lo que el Congreso está discutiendo con respecto a pensiones? Tanto la ONP, bueno, ahora es lo que se está viendo, pero el tema AFP también está en la órbita. Evidentemente, pues lo conversábamos hace algunos días con el exministro Valdivieso. Incluso en un país como Chile se ha llegado, en el caso de Chile, a autorizar el retiro del 10% de los fondos de la AFP en circunstancias tan dramáticas. Siempre se ha dicho que hay que tener muchísimo cuidado con innovar, ¿no?, o caer en el populismo en estas circunstancias. Pero ¿cuál es su opinión
al respecto, sobre todo en el sentido pues de la necesidad en muchos casos de liquidez ya que tienen miles de familias? Bueno, no cabe la menor duda que hay muchas familias que están pasándola muy, pero muy mal. Y es evidente que hay que hacer todos los esfuerzos que se puedan para ayudarlos. Sin embargo, creo que nos hacemos un flaco favor a la hora de destruir la estabilidad macroeconómica que tanto ha costado construir en el Perú. Es obvio que la ONP está desfinanciada desde hace ya muchos años, que no son cuentas individuales y que por lo tanto no hay nada que devolver. Si es que queremos hacer un esfuerzo por colaborar con los hogares más golpeados de nuestro país, hay que hacerlo. Pero de ahí a que los congresistas no logren entender que la ONP no son cuentas individuales, sino que son un pozo que la gente más joven trabaja para precisamente solventar a aquellos que ya están con una pensión, ya eso es una cosa inconcebible que no se entienda. No me explico la discusión que se está dando en el Congreso de la República. Yo creo que el aspecto de devolver, entre comillas, los aportes a la ONP es un absurdo, es un absurdo. ¿Podría el Ejecutivo recurrir a esta, digamos, lo que sería una violación de algunos artículos constitucionales en el sentido de que esto irrogaría gasto, cosa que, como sabemos, pues para el Congreso le está vedado? Pero obvio, pues, obvio, eso va a ser inconstitucional. Está generando gastos al erario nacional y dentro de los lineamientos y dentro de la Constitución, el Congreso no puede irrogar gastos al erario nacional. Roque Benavides, una caída en el segundo trimestre estrepitosa en términos de la economía, ¿no? Un retroceso aproximadamente del 30%, y por el otro lado, una reactivación de actividades económicas que se ve que avanza en paralelo con, bueno, esta cantidad de contagios, de todas maneras, y particularmente pues las exportaciones mineras, ¿no? Que donde ya se ve pues una recuperación en junio. ¿Cuál es su perspectiva de la situación económica tan difícil que enfrentamos hoy? A mí me preocupa la discusión de la dicotomía entre salud y economía. Yo creo que acá tenemos que enfrentar, por supuesto que primero el tema de la salud, que lamentablemente no hemos sido pues muy exitosos, y luego el tema de la reactivación, que tampoco hemos sido suficientemente rápidos para reactivar la economía en fases. Yo creo que el Ministerio de Salud se equivocó a la hora de plantear fases para la reactivación económica y no hacer pues aspectos económicos que se tenían que cumplir para poder regresar a las actividades normales. Lo que es evidente es que el Perú también le ha ido muy mal en el frente económico y es por eso que nosotros insistimos que hay que tratar de poner en valor todo lo que tengamos a nuestro alcance. Y en ese sentido no podemos sino insistir en que las irrigaciones de Chaimochic 3 y Majes Iguas 2, que la pesca y por supuesto los proyectos mineros se reactiven rápidamente para generar esos puestos de trabajo, generar esos ingresos que tanto necesitamos. A Dios gracias, para la producción actual los precios de los metales nos están acompañando y eso siempre es bueno para la economía peruana, pero no podemos quedarnos solamente en pensar que los precios de hoy son los que nos van a solucionar todo este forado que se ha generado en la economía peruana. Hay que entender que la economía peruana está en una depresión económica, no es una recesión, es una depresión económica, como la que tuvimos con la guerra con Chile, como la que tuvimos en 1929. Estamos hablando de una situación económica terrible y para los que crean que esto ya está pasando, en el fondo todavía lo peor se viene después, porque va a haber muchos hogares que van a verse visto muy afectados, por supuesto
no se va a ver generado los puestos de trabajo que tanto necesitamos y los jóvenes y la gente más humilde es la que más va a sufrir. Por eso es que no podemos ser insensibles, no podemos pretender generar forados al erario nacional y no podemos paralizar al país. Lo que tenemos que hacer es precisamente lo opuesto, sacar adelante todos los proyectos que estén a nuestro alcance para así generar bienestar en todo el Perú. La última vez que conversamos usted recordaba la lista precisamente por el lado de los proyectos mineros. En este momento, ¿cuáles deberían ser las prioridades si hablamos de ese aspecto de nuestra economía que es además sumamente importante? Bueno, está cantado. Yo creo que Tía María es un proyecto que nuestros compatriotas de Cocachacra y el Valle del Tambo tienen que entender que debería salir de la mano entre agricultores y mineros, hacer un gran reservorio, el reservorio de Paltiture, que le pueda dar agua de mejor calidad y de mayor cantidad a todos los pobladores del Valle del Tambo y así sacar también el proyecto de Tía María que generaría entre 3 y 4 mil puestos de trabajo inmediatamente. Por supuesto que Quellaveco hay que apoyarla para que la permisología no lo retrase. Tenemos Mina Justa que va avanzando, tenemos Zafranal que podría ir avanzando también y Pampa del Pongo, por supuesto San Gabriel en Moquegua. Tenemos en el norte Michiquillay y Sauda en Perú ha dicho que están dispuestos a ir avanzando. Para eso se necesita dialogar con las comunidades, convencerlas de que la única manera de que se puedan generar esos puestos de trabajo, generar actividad económica, oportunidad para los más jóvenes, es sacar adelante esos proyectos. Tenemos Galeno, tenemos Conga, que fue paralizada por cuestiones ideológicas y políticas. Tenemos Cañariaco, en el departamento de Lambayeque, en la comunidad de Cañaris. El departamento de Lambayeque ha sufrido enormemente con esta pandemia. Yo creo que hay que poner en valor todo lo que tengamos, hay que sacar adelante Alto Piura, hay que irrigar las pampas de Pisco. Yo no puedo sino estar de acuerdo con, por supuesto, Maje Siguas 2 y Chavimochic 3. Hay que poner a andar la economía peruana. Lo que se viene puede ser terrible y es por eso que mi voz como peruano, como persona solidaria con los más necesitados, es que pongamos en valor todo lo que tenemos a nuestro alcance. Enfrentemos el tema de la salud, pero también enfrentemos el tema de la economía. Lo que usted está describiendo es prácticamente una hoja de ruta hacia lo que va a tener que enfrentar en buena medida un próximo gobierno. Suena fuerte la posibilidad de que usted mismo pueda ser un precandidato presidencial. ¿Está contemplando esa idea? No, yo no estoy contemplando esa idea y yo no soy candidato. Yo haría mal en estar dando opiniones si es que no hubiese dicho que fuera candidato. Yo no soy candidato, no pretendo ser candidato. Soy un peruano más que quiere el bienestar de mi país. Bien, Roque Benavides, vamos a una pausa, por favor, quédese con nosotros, regresamos con más. Roque Benavides, siguiendo su orden de ideas, usted tiene mucha claridad en cuáles deberían ser los proyectos, las áreas de la economía que se deberían priorizar en una situación tan complicada como esta, con secuelas todavía impredecibles en términos de generación de pobreza y demás. Sin embargo, usted remarca que no va a ser candidato. Siendo así, la elección del próximo año está, como dicen, para cualquiera. Hay variantes de populismo, hay sin duda actores de izquierda, hay un electorado que puede ser muy influido, ¿no?, por precisamente este tipo de discursos que precisamente no van en la línea de la generación de recursos como usted lo está describiendo. ¿Cómo el empresariado debe involucrarse entonces de manera más activa en este proceso el próximo año? Transmitiendo un mensaje, llamando la atención de que no podemos caer en el populismo, de que no podemos destruir lo avanzado en los últimos 30 años, que haber reducido la inflación como se ha reducido en el Perú
ha costado mucho trabajo, que haber crecido en la economía como se ha crecido ha costado mucho trabajo, que evidentemente han habido falencias en el frente social, en los aspectos de salud especialmente, que todavía tenemos, lo escuchaba al ministro de Educación, siempre tan ponderado, tenemos falencias en la educación, sí, por supuesto, pero no caigamos en el facilismo. Lo último que podemos hacer es caer en eso, y eso es lo que todas las voces sensatas del Perú, y yo con toda modestia aparte creo que soy parte de esas voces, de transmitir un mensaje de cautela, que es evidente que vamos a tener una votación muy atomizada como la hemos tenido con este último Congreso, eso es obvio, y que tenemos que apoyar a aquellos que vienen con ideas lógicas, con ideas constructivas y no destructivas, eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que esa es la responsabilidad. Cuando usted me pregunta si es que yo voy a ser candidato y yo le digo que no, eso no quiere decir que uno no dé su opinión, que no contribuya con la discusión de las ideas. Yo creo que todos los peruanos tenemos el derecho y la obligación de dar nuestra opinión a nuestro mejor saber y entender. ¿El Perú en estos momentos está maduro para una candidatura que sea, por decirlo de alguna manera muy simple, proempresarial? Yo no sé si proempresarial. Las políticas no son proempresarial o en contra de la empresa, son a favor de la economía libre de mercado, de la democracia libre, de la libertad. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Acá no se trata de favorecer empresarios. Y además, cuando hablamos de empresarios, en el Perú, del 100% del empresariado, seguramente el 98% en número de empresas está conformado por micro y pequeñas empresas. Acá de lo que se trata es de favorecer la economía, generar actividad económica que permita que los hogares más humildes de nuestro país tengan acceso a los recursos que necesitan para salud, educación. Yo no veo un gobierno proempresarial o contra la empresa. El que esté en contra de la empresa está también en contra del micro, del pequeño empresario, del operario, de la gente que se recursea, que el Perú, con una informalidad como la que tenemos que entender esa nueva economía, entender lo que es la informalidad, saber que hay mucha gente que la está pasando muy mal y no vamos a lograr solucionar esos problemas con demagogias o con populismos. Para terminar esta semana, el gobierno decide si se inicia la fase 4 de la reactivación económica en septiembre, que como sabemos pues incluye ya servicios importantes para el país como el tema de turismo, ciertos sectores de entretenimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que la gran equivocación acá ha sido esto por fases y no sacar protocolos sanitarios, que las empresas que los cumplieran pudieran operar. Yo creo que ahí la doctora Macetti y el Ministerio de Salud tienen una responsabilidad muy seria. Ellos no están tan ideologizados como el anterior ministro de Salud, y yo creo que en ese sentido lo que necesitamos son protocolos serios que sean cumplibles y que por supuesto sean exigibles para que el resto de la economía pueda comenzar a funcionar. La gente se está muriendo de hambre. Yo no sé si no nos damos cuenta. Yo no quiero dramatizar y yo no soy insensible. Yo lo que veo acá con mucha preocupación es que la gente no tiene recursos para parar la olla, y eso lo tenemos que solucionar con responsabilidad. Y si es que salen los protocolos de salud que puedan ser cumplidos por los pequeños negocios, por los medianos negocios, pues enhorabuena. Yo creo que por ahí va la cosa. Muy bien. Roque Benavides, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias. Gracias a ustedes por también comenzar la semana con nosotros, y le doy el pase sin mayor demora a Carolina Salvatore y toda la información deportiva. ¿Cómo estás, Caro?